Entonces, como primero, antes de continuar, quería hacer un par de dibujitos con la finalidad de tratar de un poco de explicar las dos visiones que no tenemos que perder nunca de vista, ¿sí? Em, entonces, por una parte, nosotros hicimos una definición que está sobre la circunferencia unitaria, ¿sí? Entonces, cada vez que yo hablo, chanfle, voy a hacerlo con otro color. Cuando nosotros decimos ya tengo un punto, y esto fue, ¿se acuerdan lo que partimos? Y digo, tengo un punto que le llamo P, que tiene coordenadas X, Y, sobre la circunferencia unitaria. Entonces, a ese punto hablamos de un ángulo, usualmente lo llamamos teta, ¿sí? Entonces dijimos acá, al hacer la construcción, ¿cierto? Entonces yo llego a concluir que la X va a ser el coseno de teta y la Y va a ser el seno de teta, ¿sí? Entonces, lo primero que necesito hacer es ubicarme, por decirlo así, ubicarme en la circunferencia, ¿sí? Para que cuando a mí me digan, oye, tengo un ángulo de 4 pi tercios, 4 pi tercios, 4 pi tercios, ¿en qué cuadrante está? Tercer cuadrante, ¿sí? Otro tema que comentábamos importante es justamente la lógica de los radianes, así que también eso hay que familiarizarse. Voy a escribir acá, familiarizarse con los radianes. Al principio, ¿cierto? Este tema de los radianes nos puede resultar un poco así como extraño, ¿sí? Pero lo que yo trato de transmitir a ustedes es lo importante de que una vez ya que uno se familiariza con los números, con los ángulos en radianes, te resulta mucho más fácil esto de ubicarse en la circunferencia unitaria, porque te dicen 4 pi cuarto y tú dices, bueno, ¿qué es lo que es 4 pi cuarto? 4 pi cuarto es pi más, 4 pi tercio, eso está diciendo. 4 pi tercio como número, si yo lo miro como fracción, 4 tercios es mayor que una unidad, ¿sí? El pi justamente es 180, entonces estoy aquí. 4 pi tercio está justamente este otro lado, por eso digo está en el tercer cuadrante, ¿sí? Eso es un tema importante y acá, ¿cierto? Lo que ya hemos comentado varias veces, el tema de los signos, ¿cierto? Y eso me va a dar a mí los valores, ¿cierto? De los signos justamente de seno y coseno para todos estos ángulos que con mayor, de una forma más cotidiana trabajamos, como son los de eh, pi sexto, pi tercio, pi cuarto, ¿sí? Y obviamente los pi medio también y el pi, ¿ya? Eso por una parte. Segundo, y aquí me cambio el otro dibujito. Nosotros después hicimos unos dibujos, que son las gráficas de las funciones, ¿sí? Entonces yo digo, por ejemplo, cuando digo de i igual, yo sé que va a sonar un poco extraño cuando lo digo acá, sí, i igual a seno de x. Yo en teoría debería decir en realidad i igual al seno de teta, ¿no? ¿Sí? Con relación a este ángulo, ¿no? ¿Sí? Pero lo escribimos de esta forma, i igual a seno de x, porque las funciones siempre las escribimos como i igual a f de x, ¿sí? Entonces, cuando yo digo acá i igual a f de x, no me refiero a la x de la circunferencia, ¿sí? Me refiero justamente al ángulo. Y esto es como si yo, todas estas vueltas que nos dimos calculando los números, ¿cierto? Me desenrollo y los pongo acá. ¿Se acuerdan de todo esto que yo les dejé un ejercicio y que de hecho aparece también en una de las guías? Que hicieran esto de ir con los pisectos, con 2 pisectos, 3 pisectos, 4 pisectos, 5 pisectos, 6 pisectos y así, etcétera, y que fueran escribiendo a cada lado, puede ser sobre la circunferencia o en una tabla, ¿no es cierto? Estos valores. Entonces, aquí creo yo que sería interesante que ustedes hicieran un segundo ejercicio. Después de que ya han hecho esto, tienen el ángulo, tienen el valor del seno del ángulo, el coseno del ángulo, ¿cierto? Que son la y la x, tomen esos puntos y dibújenlos en el plano, ¿sí? Y escriben acá, eh, voy a hacerlo acá, perdón. Esto va a ser como un ejercicio. Esta es la segunda parte del ejercicio que ya deberían haber hecho. Entonces tengo el ángulo, tengo coseno de teta, tengo seno de teta, ¿no sé? Entonces van a ser dos gráficos en realidad. Entonces en el primero
van a poner los ángulos primero. Por ejemplo, si pusieran acá pisecto, 2 pisecto, que sería pi tercio. Después 3 pisecto, que sería pi medio. Y aquí 4 pisecto. Los 4 pisectos son en realidad, perdón, dije 3, dije 2, perdón, ya me perdí la cuenta. Perdón. 3 pisectos, 4 pisectos, ¿cierto? Que sería 2 pi tercio. 5 pisectos. Y después pi, que sería el 6 bisecto. Después sigo 7 bisecto. No voy a continuar, ¿cierto? Pero me explico la idea del trabajo que hicieron ya antes en el otro ejercicio. Y después van ubicando los puntos, ¿sí? Van a ir ubicándolo. En el 0 voy a tener el 0, aquí voy a tener un número, otro número, aquí. Después empiezo a disminuir, aquí más abajo, después llego acá. Después sigo y sigo y sigo. Y todos esos puntos los van a encontrar ustedes acá. Después puedo tomar otros ángulos, como por ejemplo menos bisecto, menos pitercio, ¿sí? Y los voy ubicando. Y después, obviamente, lo que van a hacer es unir con una curva ciertos puntos, ¿sí? Creo que este es un trabajo bastante tedioso, ¿cierto? Pero te va a ayudar también a darte cuenta de lo que está sucediendo con esta función y cómo se va repitiendo, ¿sí? ¿Sí? Esa es una sugerencia que tengo para ustedes para que lo hagan en estos días. Tengo un comentario en el chat. Voy para allá. Ahí, mi coso. Profe, hoy día veremos periodo, ángulo de fase y eso, ¿verdad? Sí, en efecto. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sí? Y esto también es importante porque justamente vamos a vamos a tomar esta misma función sinusoidal y la vamos a ir perturbando, ¿sí? Que resulta bastante valioso, ¿cierto? También para continuar estudiando lo que son las funciones, la función seno, ¿sí? Exactamente. Todas esas cosas las vamos a ver a continuación, ¿sí? Voy entonces con el... Y tengo otro comentario en el chat. Eso, muy bien. ¿Y por qué tristeza? Sí, no, si esto es entretenido y además de que les va a servir para seguir familiarizando con este tema de las funciones sinusoidales, con la función seno y en general con la función coseno. ¿No? Em, mm, mm, mm. Muy bien. Ya, entonces, voy a escribir entonces lo que vamos a ver hoy día, que es esto de la función sinusoidal. Espérate, que quería comentar otra cosa, espérame que estoy mirando el... Quiero mirar una cosita quiero comentar algo sobre el cronograma, porque en el cronograma yo no me había dado cuenta. Hice una corrección en el cronograma, no me di cuenta de que el día lunes era feriado, entonces yo en el cronograma puse, lo voy a compartir para que lo vean, para que vean mi error. Lo voy a comentar al tiro. Ya. Aquí estoy compartiendo el Excel. Se fijan que yo había puesto el lunes inversa, el lunes feriado, fue feriado, entonces nada que ver. La idea, claro, era hoy día hacer ejercicios, pero no lo vamos a poder, no vamos a hacerlo, ¿sí? Porque no vamos a pasar esto y lo voy a escribir acá, feriado. Sí, eso fue feriado. Mm. Pero, vamos a recuperar eso la próxima semana, ¿sí? Porque el día lunes nos vamos a dedicar a hacer ejercicio, ¿no? El lunes solamente ejercicio y el miércoles ya vamos a resolver ecuaciones trigonométricas para el día viernes estar empezando con este tema de las funciones polinomiales y después de eso ya tenemos una semana de vacaciones, aquí debería decir vacaciones, debería decir ejercicio, y después de la vuelta a las vacaciones seguimos haciendo ejercicio, ejercicio, ejercicio hasta llegar al jueves 23 que sería nuestro certamen. ¿Ya? Entonces los contenidos serían justamente hasta este tema de funciones polinomiales. Para el certamen 4. Profe, ¿cuándo tenemos vacaciones? ¿La próxima semana? No, pues la próxima semana no, la que viene después. Ay, 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 ay. La semana del 13 de julio hasta el 17 de julio. Creo que se los había ¿En comentado. invierno? Sí, eso. Ay, aquí me mandé un cóndor. Esos son vacaciones de invierno. em, Resulta que esta semana es como una semana que se negocia
los sindicatos de la universidad. Entonces, una semana que es inamovible. No tiene que ver en realidad con los estudiantes esa semana. Igual es semana, obviamente que es semana de vacaciones para los estudiantes, obvio. Pero es la semana de vacaciones que tienen los funcionarios. Los funcionarios en la universidad, no solamente usted, bueno, no hemos empezado todavía el semestre, pues así que no, o sea, no hemos tenido una cosa presencial, pero ya se pueden imaginar que cada departamento tiene secretaria, asistente, estafeta, están todas las unidades que trabajan en proyectos y cosas así, entonces ellos tienen también eh, por contrato, ¿cierto?, una semana de vacaciones de invierno, y es esa, ¿sí? Por eso esa semana no se puede cambiar, ¿sí? Esa semana usualmente está negociada desde el año pasado, entonces no es algo que uno pueda decir, llega y se cambia, ¿no? Sí, ahora el 14 de agosto, ahí sí que son, esas sí que son las vacaciones de invierno, realmente las de ustedes, ¿sí? Los funcionarios, en cambio, van a seguir trabajando. Mm. Ya. Vamos entonces al tema que nos congrega. Voy a ir a mi hojita y voy a hablar entonces de esta función sinusoidal. Mm, Ya. Entonces, la idea es que nosotros, como mencionaba, voy a hacer una perturbación que es de este estilo. La función la voy a escribir como A seno de bx más c. Y em, ahora, en realidad, y lo voy a hacer como una observación nada más, también podría ser em, escribirla como, no sé, una función g de x igual a coseno de bx más c, porque se acuerdan entre lo que hemos comentado, en realidad las funciones son, entre comillas, las mismas, ¿cierto? Donde se está moviendo, eh, hay un movimiento. Pero nosotros en realidad vamos a hablar de esta de a seno de bx más c, ¿no? Eso es lo que nosotros vamos a plantear. Y como mencionaba, entonces esto es re importante porque vamos a darle un sentido, ¿cierto?, a esto eh, de la función seno, y vamos a trabajar graficando esta función. Entonces aquí algo importante es el a, b y el c son números reales, pero el a no puede ser igual a 0 y tampoco el b puede ser igual a 0. ¿Sí? Si fueran iguales a 0, en realidad ya no serían funciones. Te fijas, me quedaría una función, en realidad sí, pero me quedaría la función 0, si el a fuera 0. Si el b fuera 0, en realidad sería una función constante también. Sería un número nada más. ¿Sí? Entonces no tiene mucha gracia. Por eso se piden estas dos cosas. ¿No? Entonces vamos de inmediato a plantear algunas definiciones. Primero vamos a hablar de la amplitud de una función. Esto no solo aplica en funciones sinusoidales, sino que aplica en todo tipo de funciones de una función. Usualmente en realidad, o más bien diría yo, incluso casi siempre, hablamos del periodo, perdón, en la amplitud en este contexto, en el contexto de la función sinusoidal. Pero podríamos entenderlo en otro contexto también. Y esto va a corresponder y se llama entonces amplitud se dice entonces que es la mitad, ¿sí? Es decir, vamos a dividir por 2 la mitad de la diferencia entre el máximo y el mínimo, voy a decir el valor máximo y el valor mínimo de la función. Voy a tener que escribir de la función, voy a escribir acá abajito, de la función. Ya. Eso es. Voy a continuar en la otra hojita. Para el caso nuestro,
La amplitud, entonces, en este caso, para esta función Profe, sinusoidal. espere, Ay, perdón. por ¿Vuelvo atrás? favor. Sí. Ya, profe, gracias. De nada. Entonces voy a acá, continúo acá, ¿cierto? La amplitud para nuestra función, para este caso, va a corresponder, espérate, tengo un comentario. Dice, profe, con valor máximo y valor mínimo se refiere al rango que puede tomar la función. Exactamente, pero es la mitad, ¿sí? Es la mitad del rango. Muchas veces también, a ver, aquí yo he escuchado algunas, nosotros ya, ya me puse lesa. Hablamos de recorrido, nosotros en la U. Hay otra definición que hay, no es otra definición, sino más bien hay algunas personas que lo llaman rango al recorrido. Nosotros no usamos ese nombre de rango porque justamente hay otra definición que dice que el rango corresponde digamos, a todo lo que recorre la función, ¿sí? Y esto sería entonces la mitad de eso que recorre, ¿sí? Eh, en el caso nuestro, ¿cierto? Para esta función sinusoidal va a corresponder al número a. La función seno va a estar multiplicada por un número a. Lo escribí un valor absoluto, ¿cierto? Porque en algún caso podría ser negativo. Después vamos a hablar del periodo. El periodo de esta función sinusoidal, ¿cierto? Va a ser, ya definimos periodo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que esa idea de cómo, eso que se repite, cuál es la longitud en que se repite esto? Para esta función sinusoidal, como está perturbada, ¿cierto? Multiplicada por, se fijan, adentro del argumento del seno tengo bx más c, entonces esa b es lo que me va a alterar el periodo. Entonces va a ser 2pi dividido en b, en valor absoluto de b. Y por último tenemos el ángulo, eh, mira, yo lo conozco como ángulo de desfase, ¿sí? Pero hay alguien, pero acá en la U no sé por qué lo llaman ángulo de fase, no sé. Yo prefiero el nombre de fase. Profe, ¿por qué 2pi? Ah, porque el periodo de la función ya es 2pi. La función seno tiene un periodo que es de 2pi. Y esto justamente lo va a ir alterando, ¿sí? Vamos a mostrar esto a continuación con los ejemplos que vamos a ir planteando. Sí, porque justamente en el 2pi se da una vuelta completa. Esa es justamente la idea. Y el ángulo de fase, ¿cierto? Va a corresponder a un corrimiento que puede tener la función, no es que siempre lo tenga, ¿no? Y este corrimiento viene dado justamente, ¿qué dice? El corrimiento viene dado por el número, ¿cierto? Que lo voy a escribir a continuación, que es menos c partido por b. Entre paréntesis quiero escribir si es que existe, porque no todas las funciones sinusoidales, ¿cierto? Van a tenerlo. Justamente va a tener que suceder que el c sea distinto de 0 para que suceda. A todo esto, otra observación interesante, mira que el b es un número, espérate, profe, ¿puedes repetir por qué A y B estaban en valor absoluto? Ah, porque amplitud se entiende, ¿cierto? También como en un contexto de distancia, y las distancias son positivas. Entonces, la amplitud me dice cuál es la mitad de lo que recorre. Entonces, por eso tiene un contexto de distancia, por eso tiene que estar en valor absoluto. No podría decir recorre -1, ¿te fijas? Eh, porque no tiene sentido una interpretación para nosotros. Y el periodo también tiene un contexto de distancia, porque corresponde, ¿cierto? En el eje X es el periodo, y me va a decir entonces cuál es el ancho de la onda. ¿Sí? Cristian, ¿quieres hacer algún Oye, comentario? ¿se Dígame. puede devolver un segundo para sacar una foto de lo anterior? Sí, por supuesto. Gracias, señor. Ya, entonces, esa es la razón por la que van con valor absoluto, ¿no? Ahora, ese
En cambio, fíjate que ahora cuando hablo de ángulo de fase, ahí no puse valor absoluto, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Lo que va a suceder ahora es que si este número, ahí me perdí, aquí. Si este número menos c partido por b es en realidad un número positivo, ¿cierto? Podría suceder porque el b y el c podrían ser negativos. Entonces lo que sucede con la curva, voy a decir entonces, voy a escribir sí. Si menos c partido por b mayor que 0, entonces la gráfica se traslada c partido por b. Y ahora sí que lo voy a escribir en valor absoluto porque ahora quiero hablar de una distancia. Unidades. Ya, porque me quedó feo esa palabra. Voy a escribirlo abajo mejor. Unidades a la... Espera que me tengo un... El ángulo de fase, tengo una otra pregunta. ¿El ángulo de fase lo vamos a ocupar siempre en valor absoluto? No, el ángulo de fase no lo vamos a usar en valor absoluto. El ángulo de fase no lo vamos a usar en valor absoluto. Lo que pasa es que aquí escribo yo esto en valor absoluto porque quiero decir cuántas unidades, la distancia, nuevamente. Entonces voy a decir, se traslada C partido por B unidades hacia la... Estoy mirando mi apunte y yo digo que aquí lo tengo mal, fíjate. Espérame un poquito. Si es positivo, si yo tengo... Hacia la derecha. Hacia la derecha. En relación, voy a terminar acá, en relación a igual a seno de x. Ya. Y en cambio, voy a cambiarme de hojita. ¿No está bien? Tengo un comentario en el chat. ¿A qué se refiere con relación a? Ya. Tengo la gráfica de la función seno y toda esta a seno de bx más c va a perturbar esa función. Entonces la idea es saber cómo la va a perturbar. ¿Sí? Y la va a perturbar en este caso moviéndola. ¿Sí? Si comparo la función seno, que en realidad pasa por el origen, porque otra forma sería decirlo así, esta se va a mover c partido por b unidades hacia la derecha. Y similar entonces va a pasar cuando sea negativo, porque ahí se va a mover, pero a la izquierda. Voy a la otra hojita. Voy a decir entonces, si menos c partido por b es menor que 0, entonces voy a decir la gráfica se traslada en valor absoluto c partido por b unidades a la izquierda. Respecto a... Sí, porque ese es el tema. Yo digo, ¿se traslada de dónde? Se traslada respecto a algo, respecto a i igual a seno de x. ¿Sí? Es decir, respecto al origen. Es porque esta pasa por el origen.
¿sí? Vamos a ver algunos ejercicios ahora en todo caso y vamos a hacer algunas gráficas y espero que con eso quede un poco más que claro esto que estamos haciendo, ¿no? Vamos entonces a hacer lo siguiente. Voy a tomar, voy a decir calcular amplitud. Periodo. Ángulo de desfase. Y graficar. Las siguientes funciones. Vamos a empezar súper piola, porque vamos a ir a empezar justamente para observar esto que estaba comentando yo, de que aquí se están produciendo perturbaciones en mi función. Vamos a partir con la función, comparando siempre con la función, eso lo voy a agregar también aquí en el texto que escribí. Voy a decir entonces, aquí abajito voy a escribir, comparando con y igual a seno de x. ¿No? Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y vamos a partir así. Voy a hacer y igual a seno de x. Lo vamos a graficar. Y similar a la idea que estábamos comentando yo que hicieran ustedes en realidad como ejercicio. Con menos detalle, pero la misma idea. ¿No? Vamos a graficar después y vamos a hacer análisis con y igual a 2 seno de x. Después vamos a hacerlo con y igual a 1/3 seno de x. Y vamos a cambiar la amplitud, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ir viendo qué es lo que sucede con esta función, ¿no? Vamos entonces con esos ejercicios, después vamos a cambiar el periodo y así vamos a ir haciendo hasta que terminemos con un ejercicio más complejo. ¿Ya? Voy a continuar en la hojita que viene después. Ya, voy a decir entonces, el primero voy a decir que va a ser f de x igual a 2 veces el seno de x. ¿No? Entonces, ¿cuál es la amplitud? Te fijas que en mi definición decía, la amplitud es la mitad de la diferencia entre el máximo y el mínimo de lo que recorre la función, ¿cierto? Pero después dijimos, la amplitud es el número que multiplica el seno, así que mi amplitud es 2. Eso lo vamos a observar geométricamente después, cuando terminemos la gráfica. Profesora, Dígame, solamente 2, si lo coloco como valor absoluto de 2, sigue siendo 2. pero gráficamente, Es que mira, después vamos a hacer otro ejemplo donde voy a poner f de x igual a menos 2 seno de x. Gráficamente va a ser distinto, pero la amplitud va a ser la misma. Profe, ¿puedo volver un poquito, por favor? Sí, por supuesto. Mira, cuando uno dice valor absoluto, claro, mira, si yo digo valor absoluto de x y yo no conozco cuál es el x, yo entonces ahí digo, mira, el x puede ser todo, perdón, el x puede ser x o menos x, dependiendo si es positivo o negativo. Pero si digo valor absoluto de 2, es solamente un valor, 2. Si dijera valor absoluto de menos 3, eso sería 3. No pasa nadie, no pasa. No, no entendí. Bueno, pero vamos a ver otro ejemplo después con eso. Ya. Tengo la amplitud entonces 2. Aquí al lado escribí A, B y C, ¿cierto? Porque la función ya está dada en forma sinusoidal. Lo otro que tenemos que hacer después es cómo darle forma sinusoidal. Ese es otro procedimiento que yo creo que a lo mejor no vamos a alcanzar a hacerlo hoy día, pero lo vemos la próxima semana. Ya, entonces tengo eso en amplitud. Periodo. El periodo me dijeron que era 2pi dividido en b, en este caso 1. Es decir, lo que me está diciendo esto, que en realidad el periodo no se va a alterar. ¿Ya? Ángulo de fase, lo voy a escribir así el ángulo, en realidad no existe, en realidad es 0, ¿cierto? No hay, porque el c es 0. Lo que significa el ángulo de fase es una traslación que puede ser a la izquierda o a la derecha de la función.
¿De dónde saca B y C? Porque la función tiene esa forma, po. Es 2 seno de X. Entonces quiere decir entonces que la B es 1 y el C es 0. La B es la que acompaña al... No. La B es la que está con la X. Voy a volver atrás cuando aquí. Mira, la B siempre va a ser la que está multiplicando. Ouch. Estaba dibujando un palito. La B siempre es la que multiplica la X. Y la C va solita. Puede ser con un más C o con un menos C. ¿Comentarios en el chat? Claro, la que multiplica el seno en sí, esa es esa A mayúscula. ¿Sí? A todo esto, después vamos a plantear un procedimiento para darle forma a algunas funciones, darle una forma sinusoidal. Y ahí vamos a usar letras A, B minúsculas. ¿Sí? Pero eso, el C justamente es el término independiente en este caso, dentro de seno en realidad. Así que tampoco en realidad es tan independiente. Ya. Vuelvo entonces acá. Ya, como entonces mencionaba, lo que yo quiero hacer ahora es que voy a hacer una tablita acá abajo. Voy a escribir I igual a seno de X. Y voy a escribir f de X, que sería 2 seno de X. Y vamos a tomarnos algunos valores para construir la gráfica. ¿Sí? Ya, entonces, yo les comentaba que, y les sugiero, sigo con la idea que les sugiero que hagan esto, pero yo me voy a tomar números que son así bien groseros, por decirlo de alguna forma. Me refiero a que no le voy a dar mucho detalle a esto. Creo que me falta una fila abajo. Pero después continúo. Ya, entonces, vamos calculando. Si yo digo que la función, la x vale 0, ¿cuánto vale el seno de 0? Sí, por el lado del seno hay un 2. La función, estoy contestando un comentario, la función dice 2 por seno de x. ¿Sí? No es la misma función seno de x porque está justamente multiplicada por 2. Sí. Te digo, entonces si yo digo que estoy evaluando ahora para el 0, seno de 0, ¿cuánto vale? 0. Calculemos los valores con el seno primero. Seno de pi medio, ¿cuánto vale? 1. Seno de pi, eso vale 0. Seno de 3 pi medio, menos 1. Voy al chat. Claro. Y si yo tomo entonces ahora la función, fíjense, y esto es lo interesante, vamos a ir comentando otras cosas justamente que definimos, ya que ahora tenemos un lenguaje que nos va a ayudar. Fíjense entonces cuando yo digo 2 por seno de x, en realidad lo que estoy haciendo es que tomo la misma función, seno, y la multiplico por 2, entonces esto se duplica. ¿Se fijan? Entonces 2 por 0 justamente va a ser 0, 2 por 1, 2, 2 por 0, 0, 2 por menos 1, menos 2. ¿Sí? Si yo ubico esos puntos en el plano, voy a escribir acá el pi medio, el pi, el 3 pi medio. En la última fila me faltó otro que es el 2 pi. Profe, me perdí. ¿Cómo fui llenando la tabla? Con los valores de seno y coseno que ya no sabemos, po. ¿Cierto? ¿Eso lo sabemos? Dígame que sí. Sí, sí. Eso tenemos que saberlo de memoria. Seno de 0 es seno, seno de pi medio es 1, seno de pi es 0, seno de 3 pi medio es menos 1. Es que yo creo que no me han pescado con lo que les he dicho yo de hacer el dibujito. Me quedé con eso. Porque uno cuando hace ese dibujito con el que yo estaba comentando así recién, mira, este, si ustedes hacen el dibujito, lo completan y van poniendo aquí, a ver, ¿cuánto es ese punto? Ese punto es x igual a 1, este es el 0.
Estoy aquí, ¿cuánto es? Este es el pi medio. ¿Cuánto vale la x? 0, la y 1. Entonces, y después acá, estoy acá. Entonces ahí ustedes, y tienen ese dibujito al lado cuando estemos haciendo la clase, entonces van a decir, ay, ¿por qué el seno de 0 es 0? Ah, claro, porque el ángulo es 0, estoy aquí. ¿Te fijas? Eso sirve para ubicarse. ¿Te fijas? Cada vez que estamos haciendo esta clase de funciones trigonométricas estoy hablando del dibujito. Entonces, tarea para el fin de semana. Sí, pues, tarea para el fin de semana, hagan el dibujito. Ya. Entonces, ya. Voy a tomar los puntos que acabo de dibujar y los voy a ubicar en el plano. Primero voy a tomar los de la función seno. Eso los voy a dibujar con un color azul. Mira, 0. Supongamos a todo esto que voy a suponer que el 1 está acá y el menos 1 está por acá. Entonces, voy con el azulito y voy, entonces tengo pi medio vale 1, en el 0 vale pi, menos 1, y acá el 2pi fue la fila que me faltó, la pueden completar ustedes después, eso va a tener 0. ¿Sí? Entonces, voy a unir ahora los puntos. Usando esto. Los puntos de todo esto que acabo de elegir no son triviales, ni están pensados al azar. Justamente corresponden dentro del periodo de la función seno, que como dijimos es de 2pi. Estos 5 puntos que calculamos corresponden a, fíjense, los 3 ceros que va a tener y los extremos, el máximo y el mínimo. Voy al chat. Voy entonces ahora a hacer lo mismo, pero con la función 2 seno de x. Profe, Dígame. la azul entonces es la normal y la Exactamente, que va a hacer ahora es la otra por la amplitud, ¿cierto? exactamente. Voy a Ya. agrandar esto un poquitito. Le voy a poner nombre a esa que es el azul. Esta es igual a seno de x. Y se fijan, la otra, que la voy a hacer con verde, pasa, los ceros son los mismos. Se nos alteró eso. Lo que se alteró es que esto, ahí, chample, eh, llega al 2, después baja, después llega al menos 2, y después va de nuevo al 0. Y ahora sí voy a unir los puntitos tratando de que me quede curvo. Ay, ya, ahí. Mira, me quedo entero checo. No importa, me quedo tan tiritón. Después vamos a ir al GeoGebra y lo vamos a mirar en el GeoGebra esto. A todo esto, otra cosa importante, yo aquí dibujé solo un periodo, pero es importante de considerar que esta función, tanto la función seno como la función 2 seno, continúan siguiendo la misma lógica fuera de ese periodo. Dibujamos solo un periodo porque justamente con un periodo ya comprendemos la función de una forma súper completa, ¿no? Entonces la función, claro, creo que uno se lo puede explicar de una forma muy simple, sin recurrir, ¿cierto?, a grandes definiciones, con esta idea de cómo la función se estiró. ¿Me fijan? Se estiró esta función. Ese entonces es nuestro primer ejemplo. Ya. Creo que podríamos hacer otro ejemplo ahora. Usando el voy a escribir en el GeoGebra esto. Ya. También voy a compartir ahora el mismo dibujito que lo hice ahora bonito en... Espérate que tengo un comentario en el chat.
Eh, claro, el recorrido de la función seno siempre va a estar entre menos 1 y 1, pero si la función, justamente como en este caso, está multiplicada por 2, ya se perturbó. Te fijas, esto se estiró, se agranda. ¿Sí? Entonces ahora la pregunta sería, ¿qué pasaría si el número A fuera igual a 3, 4, 5, 6? Se fijan, siempre se va a estirar. Y por otra parte, entonces uno se preguntaría, ¿qué pasa si el número A está entre 0 y 1, por ejemplo? Si fuera un medio, un cuarto, un quinto, un séptimo, un décimo. ¿Te fijas? Intuitivamente, ¿cierto? Nos damos cuenta que se va a achatar. Ahora, si el número A es negativo, ¿qué es lo que va a suceder? También esto va a haber un reflejo, ¿te fijas? Con respecto al eje X. Vamos a mostrar esto a continuación en los siguientes dibujitos, los vamos a hacer ahora en GeoGebra. Y los voy a compartir con ustedes la pizarra, el computador. ¿No? Yo ya dibujé acá I igual a seno de X y el I igual a 2 seno de X. Y lo que me falta es cambiar en el eje X, porque me gusta que en el eje X aparezca esto en radianes. Y acá en distancia, si no me equivoco, pi medio. ¿Sí? Y ahí entonces mi eje X quedó en radianes. ¿Te fijas? Justamente, se fijan entonces ahora otra cosa. La amplitud, ¿cierto? Como me la definieron, corresponde, como se define, ¿cierto? Es la mitad de la diferencia entre el máximo y el mínimo. ¿No? ¿Sí? No es todo lo que recorre la función, es solo la mitad. ¿Sí? Por eso en este caso justamente nos damos cuenta que la amplitud para esta función 2 seno de x es 2. ¿Sí? Y a su vez, para la función seno, la amplitud es 1. ¿Sí? Ya, y si ahora digo entonces, Profesora, dígame. al final lo del coseno, al final lo del coseno es la misma lógica, ¿cierto? No, sí. Si yo dijera que esto lo hago con coseno es exactamente lo mismo, pero sí lo que va a tener es un corrimiento ya, porque la función coseno ya tiene un corrimiento, pero es la misma idea. Exactamente. Entonces, y aquí ya en el chat alguien lo comentó, justamente qué pasa si el número A está entre 0 y 1, justamente lo que va a suceder con la gráfica es que esta se va a achicar, se achata. ¿Sí? Voy a... Y si es negativo, justamente, mira, probemos con un I igual a, voy a poner, menos 3 seno de X. Lo que va a suceder con la gráfica, voy a borrar un poquito las otras para que nos demos cuenta del efecto que produce. Se fijan que esto se refleja, se invierte. Exactamente. La amplitud sigue siendo 3, ¿sí? Porque, insisto, se entiende como un número positivo porque es una distancia, por decirlo de alguna forma, la mitad de la distancia, ¿te fijas? Pero claro, en la gráfica esto se refleja. ¿Sí? Vamos a escribir estas observaciones que hemos hecho a continuación en la pizarrita. Entonces, espérame que hay alguien más en el chat. Profe, ¿puedo hacer con A igual a 3? Ya, sí, vamos a hacer con el A igual a 3 al tiro. Espérame un poquito porque aquí vamos a escribir las observaciones que ya tenemos. Primero, entonces, digamos, si A es mayor que 1, la gráfica se estira. 0 menor que A menor que 1, entonces la gráfica se achata. O se achica, no sé. Achata. Si el A es menor que 0, entonces, bueno, igual va a seguir una lógica similar de que si es menor, pongámoslo no lo voy a escribir en términos generales, entonces se refleja.
Ya, ahora voy a ir entonces a compartir nuevamente el GeoGebra y voy a escribir I igual a 3 seno de X. ¿Se fijan? Entonces, y voy a sacar un poquitito la función seno. ¿Se fijan? Entonces, como la función, si yo hubiese graficado 3 seno de X, la multiplico por menos 1, se da vuelta. Eso es lo que hace esta amplitud. ¿Te fijas? Pero, perdón, eso es lo que hace ese número A. Pero insisto, la amplitud sigue siendo 3. Profe, usted dice que la amplitud es 3 como por la distancia que hay como del eje X hasta el punto, ¿cierto? Sí, pero insisto, la definición, sí, pero es que lo que pasa es que, mira, voy a salirme de acá un poquito, voy a ir a hacer un dibujo. La definición, mira, voy a hacer un dibujito. Insisto que la definición de amplitud aplica no solamente en funciones trigonométricas. La verdad es que usualmente lo usamos en el contexto de funciones trigonométricas. Pero mira, yo podría tener una función, voy a tratar de graficarla acá. em, voy a dibujar esas dos líneas exclusivamente porque me quiero guiar. Y no es que estén simbolizando eh, unas asíntotas ni nada. De hecho, le voy a poner unos puntitos ahí. ¿Te fijas? Entonces, a lo que quiero comentar con esto es que la amplitud no la puedo definir o no la puedo interpretar como la distancia que hay desde el eje X hacia el máximo o el mínimo, porque lo que significa la amplitud es justamente la mitad de la diferencia entre el máximo y el mínimo. Eso sería, Ah, ¿te ya. fijas? Entonces, por ejemplo, este dibujo lo que quise hacer justamente es un tipo de función sinusoidal que está corrida hacia arriba. Entonces la amplitud sigue teniendo el mismo concepto. Si no sé, pues si este vale 5, por ejemplo, y el mínimo vale 1, yo diría la amplitud es 5 menos 1 es 4, la amplitud sería 2. ¿Te fijas? Ese es el tema. Por eso entonces en este contexto es importante destacar que la amplitud en valor absoluto, ¿cierto? Tiene una interpretación que es esta que acabamos de mencionar. Eh, indica, entre comillas, voy a escribir una distancia, insisto con la idea, y que corresponde a la mitad de la diferencia entre el máximo menos el mínimo. ¿Sí? Obviamente cuando la función está centrada, o sea, parte desde el eje X, como estas que acabamos de hacer, lo voy a entender de esa forma. Ahora, el número A en sí puede ser un número real cualquiera, por tanto, por eso hemos distinguido los casos cuando es positivo y cuando es negativo. ¿Sí? Eso. ¿Ya? ¿Qué más te digo? Eso. Profesora, Dígame. en el certamen o más adelante vamos a hacer como esos típicos problemas donde, no sé, pues hablan de la cerca o de manzana y tenemos que utilizar estas técnicas. No, ¿qué? ¿Qué? Ah, no. Aplicación, es que, o sea, no sé cómo decirlo. Al final son resolución de problemas con estas técnicas. Mm, no sé. No sé, fíjate, no te sabría decir. Usualmente, en realidad, lo que en este contexto, en lo que usualmente hemos preguntado en años anteriores para el tema de funciones trigonométricas son dar forma a que el procedimiento que yo creo que hoy día no vamos a alcanzar a hacer, o a lo mejor lo que alcanzamos a comentar en un ratito más, que es eso de darle forma a una función sinusoidal, resolver ecuaciones trigonométricas. Esas son, digamos, las dos cosas que usualmente se preguntan, que nosotros hemos preguntado años anteriores en esto, y es, digamos, lo que más nos interesa que sepan hacer. ¿Sí? Eso. Pero no problemas más complicados, y sobre todo en el contexto de esto de funciones planas
trigonométrica usualmente no ponemos problema de planteo, ¿ya? Que también puede ser, pero sí, no. Porque, insisto, son dos contenidos que para nosotros son, digamos, si tuviéramos una prueba solamente de complemento, o perdón, solamente de cálculo, en este caso que estamos nosotros, claro, ahí agregaríamos más tipo de problemas, pero justamente como las pruebas son compartidas, tenemos que cuidar la cantidad de problemas que ponemos. Sí. Más todavía en el contexto de esto de las pruebas que estamos haciendo ahora. Son re poquitas las preguntas. Así que eso. Ya, entonces continuemos con los ejemplos y ahora vamos a hacer un segundo ejemplo. ¿Cómo lo llama esto? ¿Sí? ¿Así? Ah, tengo otro comentario en el chat. Ya. Entonces, espera. Ya. Entonces, pues, segundo ejemplo voy a decir f de x igual a seno de 3x. Eso voy a hacer. Entonces, igual que en el caso anterior, vamos a destacar que el a es 1, acá el b es igual a 3 y el c es igual a 0. Vamos a llegar ya a los ejercicios con el ángulo de fase, pero ahora todavía no. La amplitud, entonces, como estamos viendo, es 1. ¿Sí? Eso de inmediato nosotros ya con los ejercicios que hicimos antes, ya nos damos cuenta que nos vamos a seguir manteniendo entre el recorrido que va a ser entre -1 y 1. Después, el periodo. Aquí el periodo va a cambiar. El periodo, ¿cierto? Se refiere al 2pi dividido con valor absoluto el b. En este caso, 2pi dividido en 3. Eso significa que la gráfica se va a apretar. ¿Sí? Y por último, el ángulo de fase, que en este caso no hay, ¿cierto? Porque el número c es 0. ¿Sí? Entonces, igual que en el caso anterior, ¿qué están diciendo Después lo voy a leer porque en el chat queda grabado, así que yo después me lo voy a leer todas las cuestiones que están leyendo porque escribiendo. Ya. Entonces, voy a hacer una tablita. Ah, no, primero que nada voy a hacer otra cosa. Ante todo, voy a dibujar el eje X, el eje Y, y dibujar pi, y acá voy a decir 2pi. Esto entonces va a ser 1 y menos 1. Quiero graficar la función seno primero. Ya. Voy a graficar la función seno. No me va a quedar muy bien esto. Creo que lo voy a tener que hacer de nuevo. Mira, ¿por qué quiero plantear esto? Porque resulta que el periodo de esta función es 2pi tercios. ¿Sí? Mira, tengo un pi tercio por acá, 2pi tercios por acá. Quiere decir que esta gráfica va a estar toda comprimida en ese tramo. ¿Sí? A diferencia de la otra que está entre el 0 y 2pi. Ya, entonces, tengo que hacerme una tablita. ¿Sí? Pero en la tabla a continuación voy a usar ya una lógica distinta a la que había planteado anteriormente. Mira, voy a escribir el x y voy a escribir y igual a, o f de x podría escribir seno de 3x. Y voy a usar una lógica distinta para construir esta tabla porque yo sé, como no tengo ángulos de fase, sé que voy a partir en el 0 y sé que voy a terminar en el 2pi tercio. Necesito más espacio para escribir mi tablita. Yo creo que me voy a tener que cambiar a la otra hojita que está acá, al lado. Pero, profe, Dígame. Ah, sí, espera. deje copiar. Ya.
Ya, profe. Entonces, me voy a cambiar de hojita porque necesito más espacio, ¿sí? Entonces voy a escribir acá el x y el f de x, que en este caso es seno de 3x. Entonces, voy a seguir con la misma idea anterior. Yo aquí solamente voy a escribir 5 números. Y con estos 5 números completo esto, la hago. Ahora, como el ángulo de fase es 0, quiere decir entonces que la gráfica va a partir igual que la función seno, va a partir en 0. Y como ya sé que el periodo es 2 pi tercios, sé que mi periodo aquí va a terminar en el 2 pi tercios. ¿Ya? Entonces, voy a volver atrás porque quiero comentar y usar esta lógica en los puntos que me voy a dar, ¿sí? Mira, yo quiero encontrar, la gráfica, como dije, va a ser algo similar a esto, nada más que más apretada. La gráfica entonces justamente va a tener algo, va a ser una cosa así, ¿sí? Más o menos. Y se va a apretar. Entonces estos 5 puntos van a seguir existiendo, pero van a ser distintos. Fíjate que en la función seno, cuando yo tengo y igual seno de x, parto del 0, ahí, llego al 2pi, siempre es 0, y en la mitad también tengo 0. Entonces, algo que puedo deducir es que el punto que voy a escribir acá en la mitad va a ser en el medio, ¿cierto? Va a ser justamente la que está en medio. Es decir, 2pi tercio. Voy a calcular aquí un punto medio en realidad. Punto medio lo voy a escribir. Entre el 0 más el 2 pi tercio partido por 2. Y eso es justamente pi tercio. Y ahí entonces voy a tener el otro 0. Voy a ir al dibujo acá. Voy a borrar esto que hice así como medio desordenado y lo voy a ir precisando. Aquí tengo entonces mi 2 pi tercio y aquí tengo el pi tercio. Todo esto, los otros números no los he calculado todavía. ¿Cuánto vale el seno de 3 por 0? Es lo mismo que seno de 0, entonces eso vale 0. ¿Cuánto vale en este de acá? ¿Cuánto vale el seno de 3 por 2 pi tercio? Se cancelan los 3 y me da seno de 2 pi y eso es 0. ¿Cuánto vale el seno de 3 por pi tercio? Y eso es entonces seno de pi. Y también 0. En estos casos, mira, yo opino que en estos casos, cuando uno recién está empezando, vale la pena escribir todos estos cálculos. Después, ya cuando tú tienes más expertise en el asunto, te vas a dar cuenta que te vas a empezar a saltar pasos, porque ya sabes que siempre se va a repetir. Lo mismo acá, cuando yo calculo aquí, voy a decir seno de 3 por pi tercio. Me interesa en todo caso hacer esto así, porque justamente quiero que todos sientan y digan, no son como un truco que digo, inventé esos números y me dio por casualidad, o porque yo de memoria me lo sabía, qué sé yo. No, lo que estoy haciendo en realidad es tomar, justamente como decía, los puntos medios. Lo mismo voy a hacer acá. Voy a tomar el punto medio entre el 0 y el pi tercio, y obviamente el punto medio se divide por 2. Ay, era pi tercio, no pi medio. Eso me va a dar pi sexto. Entonces el ángulo acá va a ser la mitad, ¿cierto? Es pi sexto. ¿Qué pasa cuando yo calculo seno del 3 por pi sextos? Eso se cancelan y me da el seno de pi medio. ¿Cuánto vale eso? 1. Y por otra parte, entre el pi tercio y el 2 pi tercio, la mitad. ¿Cuánto es el número que está en la mitad? Voy a buscar, escribirlo acá. Voy a escribir entonces pi tercios más 2 pi tercios. Todo eso dividido por 2. Me da entonces, en el numerador me da 3 pi tercios, que es pi, partido por 2, me da pi medio. ¿Cuánto vale cuando yo calculo seno del 3 por pi medio? Eso me da menos 1. Eso vale menos 1.
Entonces te fijas cuando estoy acá y yo puedo escribirlo. Pi sectos. Y este era el pi medio. Entonces ahora tengo que esto vale, la curva, se fijan, va haciendo esto, esto y esto. Y ahora la voy a dibujar con verde. Pasa por el pi tercio, llega acá y llega acá. La misma lógica del punto medio, ¿se fijan? Porque siempre van a estar estos, de hecho, se fijan, cuando hablamos de la función seno, el trozo de la curva que está entre 0 y pi es exactamente la misma que está entre pi y 2pi. De hecho, ustedes más adelante, ya cuando estén en mate 2, van a calcular integrales y calculan el área bajo la curva. Y el área, justamente esta primera parte, es exactamente la misma que el área de la otra. La longitud de la curva, obviamente, también es la misma. ¿Estamos? Vamos a ir a Excel ahora, ¿sí? Y vamos a ir a Excel, no, que vamos a ir al GeoGebra. Ah, ¿por qué sale mi -1? Mira, porque esto no es, tiene que calcularlo obviamente con la función seno de 3x. Entonces, como es pi medio, me queda 3 por pi medio, me da 3 pi medio. Y el seno de 3 pi medio es -1. Está aquí calculado, pero me quedó bien feo ese -1. Voy a escribirlo de nuevo. Eso. Ya. Entonces, como comentaba, yo creo que vamos ahora a GeoGebra. Para que lo veamos esto, yo ya lo grafiqué aquí. Voy al otro lado. ¿Se fijan? Entonces ahora, en verde yo tengo la función seno, ¿sí? Ustedes observan entonces cómo la función, ¿cierto? Ahora yo la agrandé para que se note más, ¿cierto? Esa función. Y la otra función, ¿cierto? Lo que hizo fue quedarse solamente, apretarse. ¿Sí? En los dibujos que nosotros hacemos usualmente en clase y lo hago yo en la pizarra, ¿cierto? Solamente dibujo un periodo, pero siempre hay que tener en consideración que esta función podría tener un periodo, digamos, que se extiende en todo su dominio de la función, usualmente a menos que el ejercicio me plantee algo que la esté acotando. Ahí. Ya. Entonces, comentemos otras cosas sobre esta curva. ¿Qué cosas, qué, por ejemplo, podríamos pensar en graficar? ¿Se fijan a todo esto que tenemos acá? Vamos a comentar a continuación, ¿cierto?, qué es lo que pasa en forma similar con los casos, ¿sí? El periodo, y voy a volver a la pizarrita porque quiero denotarlo con harta claridad esto. El periodo se relaciona exclusivamente con ese número que multiplica la x. Entonces, voy a escribir como una observación entonces. El periodo, ¿cierto? Es 2pi dividido por el valor absoluto de b. Entonces, periodo, me faltó. Entonces, el tema justamente es que el valor del c, por ejemplo, o el valor del a no influyen en el periodo, solamente el valor del b. Nosotros ahora, de hecho, tomamos un b que era mayor que 1 y nos dimos cuenta, ¿cierto?, de que aumentó el periodo. Perdón, la gráfica se apretó. Se aprieta o se aprieta, ¿cierto?, sobre el eje X. Puede ser ejercicio donde se nos expresa en términos de tangente. No, esto no, usualmente no aparece con términos de tangente. Mira,
nosotros no hemos llegado todavía a la parte de los ejercicios como que nos preguntan a nosotros, ya en la prueba. Esto que estamos haciendo acá en realidad yo lo encuentro valioso porque nos va a servir para familiarizarnos con la función seno y en particular también con la función coseno, ¿ya? Pero no es la forma en que nos preguntan. Ya se nos está como agotando la hora y voy a hacer otro más acá para llegar al ángulo de fase, que esa es la parte que nos interesa. Y voy a escribir acá seno de, escribamos x partido por 2. Cuando el número está entre 0 y 1, voy a achicar esto. Ahí, la función seno. Lo que va a suceder con el periodo es que ahí sí que se va a agrandar. La gráfica es como que se estirara, ¿sí? Es un estiramiento. A todo esto, observa la diferencia, ¿cierto? Con el número A, ¿cierto? Es una estiro con respecto al eje X o achato con respecto al eje X. En cambio, con el número B yo la estiro sobre el eje X o la aprieto, pero sobre el eje X, ¿sí? Esa es una diferencia que tienen estas funciones. Ahora, el número negativo, ¿cierto? Si el B fuera negativo, también me va a producir una especie de reflejo esta función, pero es básicamente porque la función seno es una función impar. Mira, le voy a poner un menos ahí. ¿Te fijas? Se dio vuelta. Insisto, pero que la función seno es impar. Si fuera coseno, entonces en realidad ahí no tanto. No sería igual, sería igual en realidad. Quiero que planteemos un ejercicio con ahora con el tema del ángulo de fase. Entonces voy a decir f de x igual a seno de x más pi tercios. ¿Sí? En realidad hay una forma mucho más simple de esto. ¿Se acuerdan que yo escribí si menos c partido por b es tanto mayor que 0, menor que 0? En realidad esto es mucho más simple porque lo que nosotros tenemos que hacer es tomar el argumento, ¿cierto?, de la función seno e igualarla a 0. Si yo tomo eso, x más pi tercio lo igualo a 0 y resuelvo esa ecuación, en este caso me da x igual a menos pi tercio. Esto me dice entonces de inmediato cómo se va a correr esta función, porque yo voy a tomar este número, lo voy a ubicar en el plano, en este caso es negativo, entonces sé que se va a partir la gráfica en menos pi tercio. Ay, espérame que me quedó bonito esto. Ahí, de nuevo me pifié. Quiero ahora esto. Entonces yo voy a tomar menos pi tercio y yo sé que esto va a terminar acá. ¿Sí? Ahora, en este caso también el A es igual a 1, quiere decir que tengo una amplitud de 1 y eso me dice entonces que la gráfica se va a mover, ¿cierto?, entre el menos 1 y el 1. El periodo sigue siendo 2pi. Pero ahora viene la pregunta. ¿Significará eso que la gráfica va a terminar aquí en el 2pi? ¿Termina aquí la gráfica? ¿El dibujo de un periodo me refiero? Y la respuesta es no. No tendría, no. ¿Por qué? Porque resulta que la gráfica, ¿cierto? Debería haber borrado. Voy a escribirlo acá aparte, perdón. Voy a escribirlo acá mejor. No termina en 2pi porque empezó antes. Te fijas, ya no parte del 0. Entonces va justamente a terminar justamente un pi tercio antes. Voy a decir entonces termina en 2pi menos pi tercio. Que sería, ¿cierto? 2 por 3 son 6, 5 pi tercio. Ahora, todo esto, una forma también que yo puedo hacerlo sin construir una tabla, ¿cierto? Es ir, por ejemplo, yéndome, como aquí apareció el ángulo pi tercio, e ir viendo por pi tercio y hacerlo gráficamente. Mira, digo, tengo menos pi tercio, 0,
pi tercio, después tendría el 2 pi tercio, el 3 pi tercio que sería pi, 4 pi tercio que tendría acá y después el 5 pi tercio. Y yo sé entonces que la gráfica, como mencionaba antes, va a empezar en el menos pi tercio, va a terminar en el 5 pi tercio y ahí geométricamente digo, ¿dónde está la mitad? Yo iba a rayar la pizarra, digo, iba así, iba con el lápiz así, directo a la pantalla del computador, nada que ver. Ya. Es que sí, justamente lo que hice ahora es que cambié de estrategia, ¿sí? Yo creo que es interesante eh, conocer estas dos formas porque creo que las dos formas son súper válidas para hacer esta gráfica. Anteriormente, lo que yo hice fue construir la tabla, ¿es cierto? Y fui calculando los puntos medios, así, y fui calculando los valores de la función. Ahora vamos a hacer algo similar, pero más rápido en el contexto de que no voy a necesitar calcular los puntos medios, sino que los voy a ir deduciendo, los voy a ir calculando, digamos, geométricamente, pero es la misma idea, ¿no? Ahora, igual aquí tengo una diferencia, porque como mencionábamos, la gráfica parte en menos pi tercio y no va a terminar en el 2pi, porque el periodo justamente me indica lo largo de esta onda. Eso es lo que se llama justamente este periodo. Va a terminar esto un pi tercio antes. ¿Por qué un pi tercio antes? Porque partió un pi tercio antes. Se fija, está aquí, se mueve en pi tercios. Entonces lo que yo hice fue dibujar, para explicar esta idea, ¿cierto? Geométrica, como tenía un pi tercio, ¿cierto? Fui 0 pi tercio, 2 pi tercio, pi, que sería el 4 pi tercio, perdón, el 3 pi tercio, 4 pi tercio, 5 pi tercio, y los dibujé, me puse en el eje X. Entonces ahora ya sé que la gráfica parte y termina en el 5 pi tercio. Como ejercicio, voy a irme a la otra hojita y lo voy a dejar planteado. Sería bueno que ustedes calcularan el seno de, en este caso es, perdón, f de menos pi tercio. ¿Cuánto es la f de menos pi tercio? Es menos pi tercio más pi tercio. ¿Cuánto vale eso? Seno de 0. Y eso entonces vale 0. Y así que continúan con los otros valores que van a aparecer acá. ¿Sí? Con lo mismo con el 5 pi tercio. También va a ser 0. En la mitad, se fijan, busquemos la mitad, así geométricamente, sin calcular el punto medio. Lo puedo hacer si quiero, insisto, pero yo creo que en este contexto yo lo puedo hacer fácilmente porque la mitad está aquí, en el 2 pi tercio. Y ahí sé que tengo otro 0. Y ahora entonces me falta calcular, tengo otro comentario en el chat. El punto medio se calcula, es un promedio el punto medio. Entonces yo calculo una componente más otra y la divido por 2. Mira, calculemos el punto medio acá, en este ejemplo que tengo aquí. Mira, aquí tengo que calcular entre el menos pi tercio y el 2 pi tercio, la mitad. La mitad, insisto, yo geométricamente ya la estoy viendo, sé que es pi sexto. Pero calculémoslo. Voy a decir entonces, punto medio entre menos pi tercios más 2 pi tercios dividido en 2. Me da entonces pi tercios dividido en 2, eso es pi sextos. Fíjense, se suman y se divide por 2. Está ahí. Entonces eso quiere decir que mi gráfica va a ser esto. No debería dibujar la gráfica todavía porque me falta calcular otro, pero igual lo podría hacer. Ahí. Chanfle, miedo feo. Ahí. Ahí ya tengo la primera mitad. Y acá abajo va otro. ¿Qué es lo que va a ir acá? Te fijas, me falta el menos. El mínimo está en la segunda parte de la curva. Y esto entonces también voy a calcular un punto medio. Sería justamente, sería el punto medio entre el pi y el 4 pi tercios. ¿Sí? Tomo el pi, le sumo 4 pi tercios y lo divido todo eso por 2. Eso me va a dar entonces 3 más 4 son 7, esos 7 pi sextos. Ese es el número que está acá. 7 pi sextos. Y entonces voy con los dibujitos y bajo.
¿No? Ahí está. Y ese es el tema de la gráfica. Ahora, insisto que estos ejercicios son re buenos en las guías. Hay varios problemas relacionados con esto. Yo se los dejo propuestos para que ustedes lo tomen, lo trabajen, lo hagan, ¿cierto? Para que podamos familiarizarnos con la función seno y también con la función coseno, ¿sí? Son muy útiles por eso. Pero nos falta un tema que es, digamos, y ya lo comentaba hace un ratito, el tipo de pregunta que nos piden a nosotros en un certamen. Que lo voy a dejar planteada la idea nomás, ¿ya? Y lo vamos a hacer resolver entonces el día lunes. Y que es lo siguiente, que se corresponde a escribir en forma sinusoidal, dal una función que es f de x igual a minúscula seno de x más b coseno de x. ¿Sí? Y para eso entonces vamos a plantear un procedimiento. ¿Sí? Esto es lo que vamos a trabajar el día lunes con este tema. Vamos a hacer ejercicios de eso, vamos a hacer ejercicios también de la funciones trigonométricas inversas. ¿Sí? Justamente aquí uno tiene que usar algún tipo de identidad. Lo que vamos a hacer es buscar, aplicar esta identidad. Lo voy a escribir al tiro. ¿Sí? Entonces, para nosotros el alfa va a ser x y vamos a tener que encontrar un beta tal que el a y el b sean su coseno. Eso en teoría uno diría no siempre va a suceder, pero aplicamos una estrategia justamente para que eso sí suceda y que la vamos a comentar en la próxima clase. Ahí es donde calculamos este numerito. ¿Sí? Pero insisto que esto es el tema para la próxima clase con esto. Sí. Comentarios sobre el punto de equilibrio versus punto medio son lo mismo. Sí. Centro de masa también es otro nombre que le dan los físicos a eso. En el ejercicio anterior, voy a volver atrás. ¿Cómo llegué a concluir que aquí tenía que escribir pi medio? ¿Sí? Porque lo que hice fue, ¿dónde lo hice? Lo hice en alguna parte. Digo yo, voy a borrar un poquito esto. Según yo lo había hecho, no sé. Tomé pi medio, pi tercios, perdón. Tomé el 2 pi tercios y lo dividí en 2. Y eso me da entonces 3 pi tercios, que es pi, partido por 2. Entonces ahí obtuve ese punto. Otra estrategia, como comentaba, es más geométrica y que sería ir dibujando, pero eso sí, para esta estrategia geométrica que yo acabo de hacer con este ejercicio, es importante hacer una gráfica que sea más o menos proporcional, ¿sí? Para que uno se dé cuenta de cómo van estos valores, ¿sí? En el contexto de, obviamente, de estas evaluaciones online, no se hacen pedir gráficas, así que no vamos a pedir hacer una gráfica, pero sí vamos a pedir escribir en forma sinusoidal algún problema. ¿Sí? Eso. También les dejo la inquietud de que los ejercicios que aparecen en las guías los hagan también con GeoGebra para que, insisto, se familiaricen con estas funciones. Ya, ¿estamos entonces?
¿Empezamos el fin de semana o no? ¿O ustedes tienen clases todavía? No, empezamos el fin de semana ya. Ya, qué bueno, me alegro. Yo tengo reunión, pero, pero es entretenida la reunión porque son con un montón de profes que son bien simpáticas y que trabajamos mucho, pero tienen control de física. No mienta, profe. Ya. Bueno, yo ya voy a empezar oficialmente, como a las 5 terminamos, así que a las 5 de la tarde voy a empezar a mi fin de semana. Tengo cosas que trabajar todavía, pero igual, bueno, no importa. Pero sí, tengo que hacer cosas. Ya. Entonces, que disfruten el fin de semana, que descansen. Voy a dejar de grabar.